¿Qué son los impuestos? Los impuestos son las contribuciones obligatorias de los ciudadanos al Estado. El dinero recaudado le permitirá al Estado destinarlo al gasto público para realizar obras en ámbitos como la educación, salud, seguridad, justicia, etc. Podemos obtener el pago de nuestros impuestos que directa o indirectamente pagamos. De los impuestos también se desprende el salario de todos los servidores públicos, principalmente de diputados y senadores que durante muchos años han sido un dolor de cabeza. Sin embargo, pese a que no estemos de acuerdo con el gasto público, existen ciertos impuestos que nos vemos obligados a pagar. Los impuestos se pagan a nivel federal, estatal y municipal. Si bien anualmente se elaboran cambios en los impuestos de acuerdo a las decisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el SAT, estos son a grandes rasgos los tipos de impuestos. Impuestos federales. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre depósitos en efectivo e impuesto empresarial a tasa única. Impuestos estatales. Debido a que estos impuestos se aplican solo dentro de cada estado, es que pueden variar entre cada uno de ellos. El claro ejemplo de este caso es el de la tenencia, que no en todos los estados se aplican. Otros tantos son impuestos sobre nómina, sobre diversiones y espectáculos públicos e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Impuestos municipales. Al igual que sucede con los impuestos estatales, en los impuestos municipales también pueden existir diferencias y variaciones entre un municipio y otro. A continuación te presentamos algunos de los más comunes. Impuestos del predial, sobre adquisición de inmuebles y transmisión o traslado de dominio, para el fomento deportivo y educacional, para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, sobre asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos, para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, por alumbrado público. Si bien ya conocimos parte de los impuestos que se pagan en nuestro país, ¿hasta qué punto somos responsables de ellos? Es decir, ¿cuáles son los que debemos pagar? Como podrás darte cuenta, existe una gran cantidad de impuestos que todos pagamos, si bien no de manera directa, sí de manera indirecta a través de nuestro trabajo o las cosas que consumimos. A continuación te hablamos de los impuestos más populares que deben pagarse. IVA, impuesto al valor agregado. Dentro de los impuestos en México, este es quizá el impuesto más conocido e importante de nuestro país, ya que contribuye a él prácticamente todos los ciudadanos, pues se paga en la mayoría de los productos que se encuentran en el mercado. A las empresas les corresponde cobrar y pagar el IVA de sus ventas. Las tasas del impuesto son las siguientes: 0% para la compra-venta de productos animales, vegetales, medicinas de patente, hielo, agua natural. En general, productos para la siembra y agricultura, así como el oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas y de ornamento, lingotes, libros y periódicos y revistas. La misma tasa aplica para los prestadores de servicios independientes, agricultores y ganaderos. 11% para los productos en zona fronteriza y 16% para los productos en el resto del país. ISR, impuesto sobre la renta. El ISR se aplica para negocios o empresas, por ende es uno de los impuestos más elevados, pues la tasa es del 30% tanto para personas físicas como morales. Se aplica a los siguientes conceptos: premios, intereses, servicio subordinado, actividades profesionales, arrendamiento, dividendos y ganancias repartidas y enajenación de bienes. IEPS, Impuestos Especial sobre Producción y Servicios. Es un impuesto que se paga por la producción, venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco. Su efecto es similar al IVA, por eso se deben pagarlo las personas físicas o morales que enajenen los siguientes bienes o servicios: bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos labrados, diésel, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes. Las tasas de intereses para la compra e importación de cerveza de hasta 14 grados de licor es del 26.5% y de más de 20 grados de alcohol es de 53%. En lo que respecta a las gasolinas, la tasa dependerá de cada estado. IDE, Impuesto sobre Depósitos en Efectivo. Este impuesto nació con el fin de evitar el lavado de dinero, por eso es un impuesto relativamente nuevo y se cobra cuando durante un mes se depositan más de 15,000 pesos en efectivo y es acumulable, lo que quiere decir que cuentan los depósitos durante un mes aunque sean menores a la cantidad especificada. Se cobra una tasa del 3%. Para entenderlo mejor, el impuesto procede de la siguiente manera: si en tu cuenta bancaria realizaste diferentes depósitos que acumularon 70,000 pesos, el impuesto no se aplicará a los primeros 15,000, sino al resto, que serían 55,000 pesos. IETU, Impuesto Empresarial a Tasa Única. Este es uno de los impuestos en México que se aplican a todas las personas físicas y morales y se graban con una tasa del 17.5% las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Ya hemos hablado de los tipos de impuestos principales, pero ¿cómo afecta o beneficia el pago de impuestos en general a ciudadanos y empresarios? Bueno, de manera general e ideal, el pago de impuestos no beneficiaría en gran medida porque tendríamos una mejor calidad de vida. Sin embargo, sean los problemas que sean, no se ve muy bien reflejado con el pago de los impuestos.
De igual forma, el temor y desconocimiento para entrar al sistema tributario hace que muchos pequeños negocios se queden así y no se planteen jamás el crecimiento de sus empresas. Es por eso que el crecimiento económico del país se ha quedado estancado durante mucho tiempo, debido a la gran cantidad de impuestos que para las empresas representa un gasto bastante fuerte. El gobierno necesita incentivar y motivar a las empresas, y no solo para que éstas se regularicen y paguen impuestos, sino para que se decidan a crecer. Impuestos especiales. Los impuestos especiales surgen con el objetivo de disminuir el consumo de algunos productos, como el caso del tabaco o las bebidas azucaradas. Por ejemplo, uno de estos impuestos es el que se le aplica a los alimentos no básicos con alta densidad calórica, con una tasa del 8%. La mayoría de estos productos son botanas y dulces. Este impuesto terminan pagándolo los consumidores. Durante el último año se han realizado cambios importantes en los impuestos en México. A continuación te presentamos los cambios más importantes. 1. Un aumento al presupuesto de poco más de 16 millones de pesos. 2. El tipo de cambio se elevó. La estimación del tipo de cambio se establece en 20.31. 3. Se reduce el impuesto a las bebidas azucaradas por lo menos un 50%, aquellas bebidas que presenten menos de 5 gramos de azúcar añadida por cada 100 mililitros. 4. Incrementa el límite para las deducciones para el impuesto sobre la renta. Las deducciones no pueden exceder la cantidad que resulte menor a 5 salarios mínimos o un 10% total de los ingresos del contribuyente. 5. Deducción de la compra de automóviles. Se incrementa el monto deducible por la adquisición de autos hasta 175,000 pesos. 6. Se incrementan las recaudaciones por aprovechamientos. Este tipo de impuesto es el que pagamos por multas, indemnizaciones y pagos por permisos. ¿Qué personas físicas deben pagar impuestos? Todas las personas físicas deben cumplir con la obligación del pago de impuestos, dependiendo de la actividad económica a la que se dediquen o bien la actividad o comercio que realicen, ya que nadie está exento de pagar, desde un pequeño hasta un adulto paga impuesto. Por ejemplo, todas aquellas personas que reciben un salario proveniente de un trabajo personal, funcionarios, trabajadores de la Federación, entidades federativas y municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de producción, honorarios de personas que prestan servicios a prestatarios, comerciantes que trabajan para empresas, abogados, contadores, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, terapeutas, todas las personas que rentan o alquilan casas, habitaciones, edificios, locales comerciales, bodegas, etc. ¿Qué personas morales deben pagar impuestos? Sociedades mercantiles, sociedad civil, asociaciones civiles, sociedades cooperativas de producción, instituciones de crédito, seguros y fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadores financieros, uniones de crédito, sociedades de inversión de capitales, organismos descentralizados y muchas otras más. El tema de los impuestos es bastante complejo. De hecho, existen una gran variedad que pagamos indirectamente, como al adquirir productos o servicios y ni siquiera sabemos de ellos. La gran mayoría de los impuestos son aplicables a empresas y negocios, por lo que los ciudadanos los pagan indirectamente al adquirir los productos. Los impuestos están a la orden del día y es necesario saber cuáles van en aumento para poder así ahorrar un poco más de dinero para poder pagarlos. Y los más importantes son los impuestos sobre el ISR, impuesto a los alimentos y a los combustibles, los cuales siempre y durante todo el año están en aumento. Cabe destacar que siempre estarán los impuestos, los cuales se aplican a todos. Por lo tanto, debemos prevenirnos y anticiparnos ante cualquier gasto extra.